Continuamos con más aquí en la edición central de UPAO Noticias y es momento de nuestra secuencia de entrevistas. Vamos a hablar justamente de un decreto legislativo que ha sido parte del paquete que ha dado el Poder Ejecutivo en estos últimos días, específicamente el fin de semana, en diversos ámbitos. En este caso vamos a hablar del decreto legislativo número 1330, que va a facilitar la transición o la transferencia de estos inmuebles y reducir la expropiación de los mismos, sobre todo en el caso de proyectos que beneficien al Estado. De alguna manera, todo el trámite engorroso que a veces hacía retrasar estas obras, gracias a este decreto va a poder simplificarse. Pero para entenderlo de manera más amplia, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Javier Hernández Ugaz, es abogado, quien nos va gentilmente a explicar claramente este tema. Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas noches, Melissa. ¿Qué tal? Claro, bienvenido nuevamente a UPAO Noticias desde el año pasado. Gracias. Bueno, en realidad es parte del paquete que nos está dando, en este caso, bueno, nuestro presidente con los decretos legislativos, ¿no? Claro, si bien es cierto, el decreto legislativo, el que mencionaste, el 1330. El 1330, en realidad es un conjunto de modificatorias al decreto legislativo anterior, que es el 1120, que ya tiene algunos años ya de antigüedad. O sea, digamos que la expropiación o la adquisición de bienes no es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a nuestro presidente actualmente, sino es algo que ya se estaba dando ya, pero digamos que existe una serie de modificatorias con ese nuevo decreto legislativo, ¿no? Modificatorias que van a aportar a un mejor trámite, algo con mayor celeridad, ¿no? Y lo más resaltante de todo esto es que, digamos, el incentivo que anteriormente se estaba otorgando de acuerdo al decreto legislativo 1120 era el 10% del valor del inmueble adicional al valor de la compra, ¿no? Y con esta nueva modificatoria hablamos del 20%, o sea, digamos que se está incrementando el incentivo, ¿no? Y de esta manera facilitar que el Estado pueda adquirirlos de manera directa y evitar ya la expropiación, que también puede tener mucho conflicto social, ¿no? Pero basémonos desde el concepto, en qué casos una propiedad puede ser, valga la redundancia, expropiada. Bueno, la ley nos dice que la expropiación solamente se puede dar por dos motivos, por seguridad pública o, digamos, por necesidad pública también, para la redundancia, ¿no? Cuando hablamos de una seguridad, de repente cuando hay un grupo habitacional, un grupo de inmuebles que se encuentran ubicados de repente en una zona en donde existe de repente contaminación o existe en cierta manera peligro inminente para ellos mismos, ¿no? Pero que este peligro deviene de un descuido del mismo Estado, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre el tema de quizá contaminación por el tema de mal manejo de residuos, de repente, o algo por ejemplo, el estilo, ¿no? Las lagunas de oxidación que ahora están con por problema. ejemplo, un caso concreto, ¿no? Entonces, en estos casos puede el Estado, digamos, expropiar esos inmuebles, ¿no? O cuando se trata de necesidad pública, hablamos de repente que muchos lugares se da en que estamos conduciendo un vehículo y de repente la avenida se termina en donde empieza una casa, ¿no? Una pared, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es expropiar esta casa, este inmueble, para que la avenida pueda continuar. O sea, hablamos un tema de necesidad, ¿no? Entonces, si es que hay algunas casas que han sido construidas en las proyecciones de unas carreteras, quizá por desconocimiento o a sabiendas de esto, igual lo hacen, ¿el Estado de qué manera interviene allí? Bueno, en realidad no siempre se da cuando, digamos, las personas construyen a sabiendas de que hay una avenida, ¿no? Supongamos que todo lo que es alrededor de la Avenida España, por ejemplo, ¿no? Supongamos que a nuestro alcalde se le ocurre hacer 4 carriles más a la Avenida España. Entonces, lo que tendría que hacer es expropiar todos los inmuebles alrededor de la Avenida España para ampliar 4 carriles más, ¿no? Y hablamos un tema de necesidad, ¿no? O de repente se le ocurre hacer un bypass o un paso a desnivel de repente en lo que es intersección Larco con Avenida España. Entonces tendría que expropiar ciertos inmuebles, ¿no? Entonces no es que yo haya construido en donde a sabiendas iban a aumentar 4 carriles o iban a hacer un bypass, sino que ya es por un tema de infraestructura que el Estado en este caso tendría que expropiar mi propiedad, ¿no? Y si es que se presenta, como hay muchas construcciones cerca de las quebradas, por decir de San Ildefonso u otras,
¿Ahí en esos casos también sirve la figura de la expropiación o no? ¿O solo una reubicación? No necesariamente se tendría que dar la expropiación, sino tendría que darse una reubicación, ¿no? Porque, digamos, el aumento del caudal del río no es descuido del Estado. Es algo de manera natural. Es algo de manera natural, como lo que pasa de repente con Buenos Aires, como comentábamos al interno, ¿no? Entonces no es descuido del Estado, sino ya son temas por desastres naturales o propios de la naturaleza, ¿no? Y esto en su mayoría va a ayudar a que las obras a veces se destraben, que por estas cuestiones de temas de expropiación demoran también incluso en los trámites, o en qué facilita. Claro, lo que sucede es que anteriormente, por ejemplo, un caso concreto, teníamos aquí la avenida Miraflores, si no me equivoco, que está al frente del cementerio. Teníamos la avenida, habían aumentado un carril más, pero sin embargo este carril chocaba con un inmueble, ¿no? Antes de llegar al cementerio chino. Entonces lo que hacían los vehículos es desplazarse a la izquierda para pasar esta casa y luego regresar a la derecha. O sea, era un cuello de botella, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí en este caso concreto? Se tuvo que expropiar el inmueble, pero este trámite con el antiguo decreto legislativo era, digamos, muy engorroso. Entonces, esta expropiación tardó cerca de 2 años. Entonces lo que se busca es con esta modificatoria, esta expropiación pues dure meses nada más, para justamente el proyecto de la obra que se está ejecutando no se retrase demasiado, ¿no? Entonces eso es lo que se está buscando. Y el Estado le presenta las dos opciones al propietario del inmueble, que se la puede adquirir más este 20% claro, que ya se va a dar de incentivo, y si es que no acepta... Claro, son dos alternativas, ¿no? En realidad el decreto legislativo se pronuncia sobre la adquisición y expropiación. La adquisición quiere decir que el Estado de buena manera, que viene a ser el sujeto activo, te propone comprarte tu inmueble, ¿no? Obviamente que no al precio que a ti se te ocurra o al Estado se le ocurra, sino a un precio que va a estar acorde con la tasación, ¿no? Eso lo hace de parte de quien lo hace, el mismo propietario, lo hace el Estado. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda es quien va a tasar el inmueble, va a valorizarlo y de acuerdo a este monto le va a decir, bueno, Estado, esta casa cuesta tanto, señor propietario, esto cuesta tanto, ¿no? Adicionalmente a este monto es que se le va a dar un incentivo del 20%, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es que de buena manera el propietario no quiere ceder o vender su inmueble, ¿no? Ya tendría que expropiarse. Y para expropiarse tendría que, en este caso, bueno, los gobiernos regionales o locales exponer el caso ante el Congreso y mediante una resolución ministerial, digamos, darle el visto bueno o darle luz verde a que se pueda expropiar el inmueble, ¿no? O sea, no es porque al alcalde se le ocurrió expropiarlo y se va a expropiar, no, esto está sujeto a una evaluación, ¿no? Y eso lleva todo un procedimiento y luego de la aceptación ya a nivel nacional, esto ya se puede Así es, claro. Es más, tendría que salir publicado en el peruano la resolución ministerial. Y al día siguiente toma la casa. Claro, y al día siguiente se le comunica al propietario ya que desaloja el inmueble, ¿no? Y una vez ya desalojado se le hace el depósito correspondiente por el precio que cuesta. Y ya no hay derecho a reclamo. Ya no hay derecho a reclamo alguno. Listo. Nos gustaría que en otra ocasión también podríamos explicar los diferentes decretos legislativos, son cerca de 112, 114. Claro, parece que se han publicado, incluso el ministro, el premier va a explicarlos esto ante el Congreso, pero también es bueno que la ciudadanía los entienda, porque finalmente muchos de ellos nos afectan a nosotros. En otra ocasión nuevamente estaremos contigo. Claro, gustoso de estar aquí y poder compartir temas jurídicos y sobre todo de bastante relevancia para la sociedad, ¿no? Listo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo pueden ubicarte si quieren tu asesoría? Pueden ubicarme al 9917-50021 o mediante la página de Facebook como Estudio Jurídico Hernández Sospecho. Listo, gracias nuevamente. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más.